La semana pasada yo hablé y enseñé acerca del bautismo cristiano, según el modelo bíblico. Yo les dije, haciendo un breve repaso de lo que vimos en la enseñanza anterior sobre este tema, yo les expliqué qué es el bautismo, por qué bautizarnos según el modelo bíblico y también 5 errores populares en esa práctica. Y solo para modo de repaso les recuerdo que según leímos en Efesios 4:5, hay un solo bautismo reconocido por Dios, validado por Dios, y es el bautismo que se celebra siguiendo el modelo bíblico. Es decir, es el bautismo en el cual una persona que ha creído en el Evangelio, una persona que está dispuesta a seguir a Jesucristo por medio de la fe, entonces es sumergida en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un símbolo de su nueva fe en el Señor. Las razones que mencioné en esta enseñanza por las cuales nos bautizamos los cristianos son cuando menos 3. En primer lugar, para obedecer la orden explícita de nuestro Señor Jesucristo que dijo: vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, nos bautizamos para hacer pública nuestra fe en Cristo, porque cuando somos sumergidos en el agua nos identificamos con Él en su muerte y al ser levantados del agua nos identificamos con Él en su resurrección. Y así le decimos al mundo entero: soy cristiano. Y en tercer lugar, nos bautizamos para alentar a otros a seguir nuestro ejemplo, que también se animen a convertirse a nuestro Señor Jesucristo. Las 5 prácticas bautismales equivocadas que son muy populares, que yo mencioné en la enseñanza anterior, son el bautismo sacramental, es decir, atribuirle poder al ritual o al agua. Número 2, el bautismo por los muertos, la creencia equivocada que tienen los mormones creyendo que si una persona se muere sin ser mormona, tú te puedes bautizar por ella para que se salve aunque esté muerta, según los estándares mormones. En tercer lugar, el bautismo regeneracional. Es distorsionar, malinterpretar 3 versículos que hay en el Nuevo Testamento y uno de ellos es el de Hechos 2:38 para decir que el bautismo es una condición inevitable de la salvación, que si no te bautizas no eres salvo. Por eso se llama bautismo regeneracional, porque es la creencia de que el bautismo da la regeneración, hace nacer de nuevo a una persona. Esta creencia es abrazada por muchas denominaciones que se confiesan cristianas. Y luego el número 4 es el bautismo infantil, la creencia de que hay que bautizar a los niños aunque no entiendan, ni tengan la posibilidad todavía de decidir por ellos mismos si quieren creer y seguir a Cristo. Y el último es el bautismo en el nombre de Jesús solo, también conocido como el bautismo unicitario. Por eso el título de este mensaje es el bautismo unicitario contra el bautismo trinitario. Y esta va a ser tal vez como una clase más que un sermón para algunos de ustedes, porque va a ser muy informativa, les va a ayudar a tener un poco más claro este mosaico de creencias que a veces nos rodean y que nosotros no entendemos, y también a poder identificar por qué millones de personas sinceras que asisten a este tipo de iglesias buscando tener una relación con Dios están sinceramente equivocadas. El hecho de que alguien sea ferviente, sincero y esté convencido no significa que tiene la razón. Y ejemplo tenemos de eso en la Escritura, a un hombre llamado Saulo de Tarso, que creía que servía a Dios, estaba convencido de tener la razón y era muy ferviente en sus creencias y al mismo tiempo estaba rotundamente equivocado. Eso dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces sí hay personas así en el mundo que creen que están prestando un servicio a Dios y son sinceras y al mismo tiempo están equivocadas. Pero la revelación de Jesucristo es para traer luz y eso es lo que intentamos hacer con este estudio. Voy a comenzar entonces aclarando que el término unicitario es el término que ellos mismos se han dado a sí mismos. No es un término, no es un apodo que les pusimos. Ellos dicen que así quieren ser llamados, porque su énfasis es en la doctrina de la unicidad de Dios. Ellos dicen que Dios es solo uno y que la creencia en la Trinidad es idolatría, es adorar a 3 dioses, así dicen ellos. Entonces, mucha gente los conoce popularmente como solo Jesús.
Voy a empezar hablando del origen y desarrollo del movimiento unicitario, para aquellos que no lo conocen, estén un poco informados. El nacimiento oficial del movimiento unicitario fue el 15 de abril de 1914. Estamos hablando de hace poquito más de 100 años. ¿Por qué ese día? Porque ese día el señor Frank J. Ewart y el señor Glenn A. Cook se bautizaron, se volvieron a bautizar el uno al otro en el nombre de Jesús bajo esta creencia nueva, porque fue una creencia nueva. Y después de ellos, mucha gente siguió su ejemplo. Esto ocurrió aquí en Arroyo Seco, California, 30 minutos al sur de Salinas, o sea, a 2 horas y media de aquí de Stockton. Y ese movimiento ahora está en todo el mundo. Y aquí empezó. A mucha honra, si quieren ustedes los californianos, ¿no? Ok, no, ni tanta. Bueno, el señor Glenn A. Cook era uno de los más cercanos de acompañantes de un hombre llamado William Seymour, que fue uno de los primeros pioneros del movimiento pentecostal en los Estados Unidos, en la calle Azusa, en 1906. Uno de esos que estuvo allí fue este señor Cook. Estaban en un campamento ahí en Arroyo Seco, ellos buscando a Dios, y entonces les llega la noticia de un señor tal McPherson que dijo que tuvo un sueño y una visión en donde Jesucristo se le aparecía y le decía: ustedes están haciendo las cosas mal, tienen que bautizar solo en el nombre de Jesús. Así que se pusieron a leer el libro de los Hechos, sintieron que estaba confirmado lo de la visión, y al año siguiente en ese campamento fue en 1914, o sea, la visión fue como en 1913, pero la primera vez que oficialmente se bautizan bajo este modelo fue el 15 de abril de 1915. Al año, en 2 años, el movimiento pentecostal fue golpeado por el número de personas que se afiliaron a esta vertiente, y el año de 1916 el movimiento unicitario fue rechazado y condenado por las Asambleas de Dios, que era una reciente denominación pentecostal. Bueno, como los expulsaron, ellos se organizaron en grupos que después dieron origen a algunas denominaciones. En la actualidad su número asciende a más de 24 millones en el mundo. Algunos creen que hasta 40 millones. Pero confirmadito, para el año 2007 ya había más de 24 millones. Así que es como la única cifra oficial documentada. Yo tengo aquí mis notas bibliográficas. Por eso sé que son más de 24 millones. Pero por ahí algunos dijeron que 40 millones, pero no tenían fuentes para demostrarlo. Así que a mí me gusta poder demostrar las cosas con hechos. Algunas de las denominaciones unicitarias más conocidas, especialmente entre los latinos, son la Iglesia Pentecostal Unida. La Iglesia Pentecostal Unida se formó en 1945 por ahí, y en la actualidad, si tú visitas la Iglesia Pentecostal Unida en su sitio oficial en internet hasta el día de ayer, decían tener 43,000 iglesias y más de 5,5 millones de adherentes solo a esta denominación. Otras denominaciones unicitarias conocidas son la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que nació en el norte de México y que después empezaron a plantar iglesias acá en los Estados Unidos, de las cuales hay muchas. Aquí en Stockton, una de las iglesias más grandes, Centro Vida, una iglesia más de 1,000 personas, yo creo, en inglés y en español, es una de estas iglesias unicitarias. La infame Iglesia Luz del Mundo, que algunos de ustedes tienen bien identificada por las atrocidades que su líder pues ha cometido, por las cuales está pagando una pena en prisión por pederasta. Esa iglesia, que está presente en 28 países y presume de tener unos 5 millones de seguidores, es una iglesia unicitaria también. Otra iglesia que salió de la Luz del Mundo, por cierto, la Iglesia de la Luz del Mundo salió de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Es decir, su fundador, Aarón Joaquín, era apostólico y se salió. Y luego los de la Luz del Mundo, cuando adquirieron la doctrina apostólica, porque ellos creen que son apóstoles, sus líderes, entonces se separó de ellos un grupo disidente y formó otra iglesia que también es multitudinaria,
tiene su sede en el Estado de México, pero tienen iglesias plantadas por todos lados. Esa iglesia se llama Iglesia del Dios Vivo, Columna y Baluarte de la Verdad, el Buen Pastor. Sé que hay una, por ejemplo, aquí en Riverbank y otra en San José. Todos esos son ejemplos, pero hay muchas otras denominaciones unicitarias, ¿ok? Ahora, no confundan unicitaria con unitario. Las iglesias unitarias son otra cosa. Nacieron por un movimiento de Inglaterra en los años 1700 y es otra cosa. También niegan la Trinidad, pero son diferentes, ¿ok? Bueno, si quieren saber de la iglesia unitaria, pues los remito a las clases que tengo grabadas en video en mi canal acerca de la historia de la iglesia y ahí van a encontrar ustedes acerca de eso. Ahora, un resumen de los principales errores del movimiento unicitario. Ellos niegan la Trinidad. Ellos dicen que la salvación se recibe por fe, pero que se conserva por obras. O sea, tienes que recibirla por fe, pero luego tienes que hacer obras para conservar la salvación. Ellos insisten, porque sus raíces son pentecostales, que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión y su evidencia es hablar en lenguas. Obviamente en lenguas angelicales, según ellos, porque nadie les entiende nada. O sea, al principio creían que eran idiomas del mundo, pero después que se empezaron a ir de misioneros a las seguras pensando que los chinos ya le iban a entender el evangelio y los africanos cuando llegaron allá nadie les entendía nada, entonces tuvieron que buscar una explicación y fueron décadas después de que nació el movimiento pentecostal que descubrieron que no eran idiomas. Entonces, ¿ahora qué? O decimos que nos equivocamos o explicamos de otro modo. Entonces alguien se sacó de la manga malinterpretando ahí 1 Corintios 13, 1 y 2 creo, o el 3, que dice, si alguien hablara lenguas humanas y angélicas, dicen, pues ha de ser angélicas porque no hay humano que nos entienda. Entonces así se explicó el fenómeno, pero los originales pentecostales no creían eso. Eso fue una creencia que se modificó con el paso de las décadas. Pues ellos son de estos que creen que para demostrar que tú has recibido el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas, si no, no lo has recibido. Y creen en el bautismo regeneracional, es decir, ellos creen que es requisito indispensable ser bautizado para tener salvación y además ser bautizado solo en el nombre de Jesús, porque si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sirve. Ok, ahora vamos a hablar acerca del bautismo en específico, que es el caballito de batalla, ¿entienden? Y relación con la Trinidad. Para los unicitarios, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un error, a pesar de que el Señor Jesucristo fue muy explícito en la orden de Mateo 28, 19, que dice, id y haced discípulos, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hacen los unicitarios para contradecir esa orden tan obvia? Bueno, lo hacen de dos maneras, con una excusa gramatical y con una torcedura teológica. Ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, no son sustantivos propios, por así decirlo en términos exactos de la gramática, que son sustantivos comunes, que solamente son manifestaciones del único Dios verdadero, cuyo nombre es Jesús, dicen ellos. Jesús sí es nombre, Padre no es nombre, esa es una descripción. Hijo no es nombre, esa es una descripción. Espíritu Santo no es nombre, esa es una descripción. Así que ellos dicen, además dice que los bauticen en el nombre de, y lo dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dice en los nombres de, pero es una tontería gramaticalmente. O sea, si ellos leyeran un poco de las reglas gramaticales, se darían cuenta que la gramática permite que haya una concordancia en género entre el primer sustantivo y los complementos preposicionales del mismo sustantivo. Yo sé que empiezo a hablar de cosas que uno que no sepa gramática no va a entender, pero lo que estoy diciendo es que esa es una, sin ánimo de ofender, de verdad, eso es una tontería. Eso no se puede sostener gramaticalmente. ¿Ok? Pero ellos lo usan.
Y como la inmensa mayoría de la gente de su movimiento es gente que procede de estratos muy bajos, entonces si la gente que estudia ya ni se acuerda de la gramática, ¿qué vamos a hacer los que no estudian, verdad? Pero para empezar estamos diciendo que no se necesita saber mucha gramática para darse cuenta de su error en términos gramaticales, porque nuestras Biblias, aunque los manuscritos antiguos o están todos en mayúsculas o todos en minúsculas, hablo de los manuscritos griegos, nuestras Biblias reflejan bien el espíritu del texto porque aparecen el Padre, Hijo y Espíritu Santo en mayúsculas. ¿Han visto eso? Y eso es porque conceptualmente hablando son entendidos en todos los contextos del Nuevo Testamento como títulos y no solo como descripciones. ¿Entienden, verdad? Por eso aparecen con mayúsculas. Pero bueno, ellos se la sacan de la manga y dicen eso, ¿verdad? Que no es el nombre, que Jesús sí es nombre, entonces por eso ellos dicen que no. Además, dije que también teológicamente es falso, ¿verdad? Es falso porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí refieren a las personas de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en el texto bíblico. Ahorita voy a explicar más de eso. Bueno, simplemente digo que cualquiera que lee la Biblia pronto se da cuenta que a cada uno de ellos se le llama Dios en la Biblia. Hay versículos que dicen que el Padre es Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay versículos que dicen que el Hijo es Dios. Y hay versículos que dicen que el Espíritu Santo es Dios. Y luego hay versículos que dicen que hay un solo Dios. Entonces aquí tenemos este dilema. Después hay versículos que nos dicen que el Padre es diferente al Hijo, que el Hijo es diferente al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es diferente al Padre. Que tienen cosas en común, por ejemplo, la divinidad, se les llama Dios a cada uno por separado, pero al mismo tiempo se les diferencia entre sí y en algunos pasajes incluso aparecen los tres simultáneamente interactuando sin revolverse. ¿Se acuerdan el bautismo del Señor Jesús, por ejemplo? ¿Dónde está Jesús? En el agua, ¿verdad? Y se oye desde el cielo, que se abre el cielo y se oye una voz. ¿Y qué dice la voz? ¿Alguien recuerda? Este es mi Hijo amado. Y luego desciende en forma corporal como paloma el Espíritu Santo. Ahora, ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones del mismo Dios, no tres personas. Son como tres disfraces, tres modos que toma Dios, dicen ellos. Modo Antiguo Testamento, Padre. Modo Nuevo Testamento, Hijo. Modo posterior al Nuevo Testamento, Espíritu Santo. Bueno, si es eso, digo, yo sé que suena ridículo, pero ¿qué pasó en el bautismo de Jesús? ¿Estaba haciendo la de ventrílocuo Jesús? Acá desde el agua, este es mi Hijo amado. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿A quién le oraba Jesús cuando oraba a su Padre? ¿A quién le oraba? Si era Él. ¿Me entienden? Claro, muchos pasajes ellos usan para justificar su doctrina. Un pasaje de Isaías que dice, y su nombre será Padre Eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Ya ves, Él es el Padre Eterno, dicen ellos. Bueno, ese tipo de argumentos son usados típicamente en el movimiento para justificarlo. Obviamente no, hermanos. Obviamente el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Y sí, hay un solo Dios en tres personas distintas. ¿Por qué son tres personas y no manifestaciones? Porque cada uno de ellos exhibe las cualidades de la personalidad. Cada uno de ellos tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene voluntad. Independiente entre ellos. Esos son atributos de la personalidad. Y al mismo tiempo cada uno de ellos tiene atributos de la divinidad. Y al mismo tiempo todos ellos reafirmaron que hay un solo Dios verdadero. Jesús dijo el Padre, yo y el Padre uno somos. Y al mismo tiempo Jesús oraba al Padre. Entonces eran uno, pero al mismo tiempo no eran el mismo. Eso es un misterio.
Pues ese misterio lo redujeron a partir del siglo II en un concepto, y es el concepto de la Trinidad. Es cierto, la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí la verdad que ese término representa. Ahora ellos dicen que los que creemos en la Trinidad seguimos más tradiciones de hombres, somos idólatras porque adoramos a 3 dioses, que ser bíblicos. Bueno, vamos viendo. Ahora, volviendo al asunto, dije, con respecto al bautismo unicitario. ¿De dónde sacan ellos la idea de que el bautismo solo debe ser en el nombre de Jesús? Bueno, los pasajes clave que ellos usan para justificar ese tipo de bautismo son los siguientes. Hechos 2:38, que tenemos aquí, escuchen. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? ¿Oyen eso? Ahí está, ¿ve? Ahí está. No dijeron en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Segundo, Hechos 8:12. Hechos 8:12. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, ahí está, ¿ve? Se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Ves? En el nombre de Cristo Jesús no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen ellos, ¿eh? Yo estoy haciéndola ahí de abogado. Nomás para seguir la corriente. En 8:16, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí está, otra. Ya llevamos 3:0. 10:48, Hechos 10:48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Órale, 4:0. Vamos ganando. 4:0. En el nombre de Jesucristo, ¿ya ves? ¿Cuál el Padre y el Espíritu Santo? No vinieron al bautismo ese día. 19:5. Hechos 19:5. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué? Ahí está. ¿Algo más? No hay nada. Ahí está. Ganamos. Y si hiciera falta, pues ahí les va el último pilón. Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ves? Su singular nombre. ¿Ya ves? Ok. Un análisis cuidadoso de estos textos, hermanos, nos muestran que ninguno de estos pasajes, ninguno de estos versículos que acabo de leer, usa exactamente la frase en el nombre de Jesús, que es la frase que ellos insisten. ¿Cómo te bautizaron? No, pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tache, no sirve. Entonces, ¿cómo era? En el nombre de Jesús. Pero si tú lees estos 5 versículos, porque el de Hechos 22:7 no menciona el nombre de Jesús, nomás dicen su nombre. Ninguno de ellos menciona solo en el nombre de Jesús. Mencionan frases sinónimas. Sinónimas. Ahora, yo no me conformé con leerle esto, yo fui y lo leí en el texto griego. En el texto griego estos versículos registran las frases de manera diferente, así es como se registra en el original las frases. Unos versículos dicen que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, así dice el texto griego. Otros dicen que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y otros dicen que solo fueron bautizados en el nombre del Señor o en el nombre. O sea, en el nombre del Señor Jesucristo, versión de algunos versículos que leí. Segundo, en el nombre del Señor Jesús, ahí se les acabó Cristo, pero le metieron Señor, ¿verdad? Y otra, en el nombre del Señor, se les olvidó decir Jesús y se les olvidó decir Cristo. Los unicitarios, entonces, asumen que esas frases fueron recitadas en el bautismo. Primero voy a explicar lo que acabo de decir. El primer problema que presenta el unicitarismo cuando bautiza solo en el nombre de Jesús es que los apóstoles no dejaron, o Lucas no dejó registro de ninguno de los bautismos
con esa frase, en el nombre de Jesús, sino dijeron en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor, en el nombre de el Señor Jesús. Cualquiera diría, es lo mismo. Sí, es cierto, es lo mismo y no. Es el mismo Señor, es el mismo Jesucristo. Pero eso no es lo que dicen ellos. Ellos dicen que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el nombre de Dios. Y es el único nombre de Dios, según ellos afirman. ¿Me entienden? Ok. El segundo problema, ahorita voy a explicar la respuesta a eso, pero el segundo problema con esto es que ellos asumen, oigan lo que estoy diciendo, ellos asumen que cada uno de los versículos que yo mencioné eran una fórmula que se recitaba a la hora de celebrar el bautismo. O sea, ellos leen estos versículos así. Por ejemplo, ya que estoy yo aquí, en Hechos 22, 16, dice: Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ellos asumen esto. Ahí está, ya ves. Entonces ellos asumen que Pablo, en ese caso se llamaba Saulo todavía, porque está hablándole a Saulo. Ananías le está diciendo a Saulo, que Saulo se levantó y dijo, ok, yo me bautizo. Ok, hermano Saulo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y ya lo bautizaban. Ellos están asumiendo que cuando él fue bautizado, se dijo la frase, te bautizo en el nombre de Jesús. Pero esto no es lo que dice este texto, ni ninguno de los otros textos tampoco dice eso. Hay que aprender a prestar atención cuando leas el texto. Hay que saber diferenciar entre una cita textual y un reporte. Les voy a dar un ejemplo. Hechos 2:38. Me voy a regresar al primero de los pasajes. Esa sí es una cita textual, pero no es una cita textual de lo que ocurrió en el bautismo de ellos. Es una cita textual de lo que ocurrió antes del bautismo de ellos. En Hechos 2:38, Pedro acaba de predicar el evangelio. Los judíos dice que estaban compungidos de corazón, lo que significa estaban dolidos, arrepentidos. ¿Y ahora qué haremos? Le preguntan a Pedro, ¿qué hacemos? Pedro está predicando. Al final de su sermón le preguntan a Pedro, en Hechos 2:37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ok, ahí, cuando dice, le dijeron a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Eso de hermanos, ¿qué haremos? Es una cita textual. Lucas, como narrador, está citando lo que ellos dijeron en ese momento. ¿Están siguiendo? Estoy explicando cómo funciona un reportaje y cómo se citan las palabras de otra persona, lo cual aparece en la Biblia. Lucas está diciendo, en ese punto, ellos dijeron esto, y entonces él empieza a citar las palabras de ellos. ¿Están siguiendo? Luego dice, ¿qué haremos? Y el versículo 38, y Pedro les dijo, así que lo que va a decir Pedro, sí es una cita textual, pero observen, ¿cuándo lo va a decir Pedro? Les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, esto que acaba de decir Pedro, no lo dijo en el momento en que los está bautizando, lo dijo cuando ellos le están preguntando. ¿Entienden lo que digo? ¿Y cómo sé que todavía no se están bautizando? Porque el diálogo sigue y cambian otros temas. Observen, 39. Porque la promesa para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras, ahí termina la cita de Pedro. Luego el narrador retoma su reporte, dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, y otra vez aquí vuelve a citar las palabras de Pedro. Dice, sean salvos de esta perversa generación. ¿Cuándo dijo Pedro esas palabras, sean salvos de esta perversa generación? Pues en su sermón. ¿Entienden? Tiene que ser allí por el contexto. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Y qué frase dijeron cuando fueron bautizados? No se nos dice, pero los unicitarios asumen que la frase que se debió de haber dicho en el momento de su bautismo fue, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Todos los pasajes es lo mismo. Ellos asumen
que en el momento mismo del bautismo había una fórmula que se pronunciaba al acompañar a las personas. ¿Se acuerdan cuando los bauticé? Yo les dije, yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultados con Cristo en su muerte y levantados con Cristo para una nueva vida. Es una frase que yo uso. Pero no es obligatoria. Lo que sí nos dijo el Señor es, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y de dónde saqué lo demás? De Romanos 6, 3 y 4. Pues los unicitarios asumen que los apóstoles en el libro de los Hechos usaron la frase en el nombre de Jesús solamente en el instante en que los sumergían al agua. ¿Me entienden? Pero eso no dice el texto. Hasta uno de ellos se atrevió a decir lo siguiente: $25,000 al que me demuestre un solo bautismo en la Biblia en donde mientras bautizaban a la persona hayan dicho, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si alguien decía, pues Mateo 28, 19, el Señor Jesús dijo, no, ahí no está bautizando a nadie. Yo estoy diciendo que cuando se bautizaba a alguien hayan dicho, te bautizo. Es cierto, no hay ningún versículo, pero tampoco hay ningún versículo para ellos. ¿Entienden? Lo mismo aplica para los dos. Hay que saber diferenciar entre reportar algo y citar textualmente a alguien. Bueno, entonces, no. La pregunta que queda es, el punto es este, ¿la frase en el nombre de Jesucristo realmente significa lo que ellos dicen que significa? Que no se debe de creer en la Trinidad y que esa frase es la única que se repetía a la hora de bautizar a la gente, y la respuesta es negativa, hermanos, y se los voy a demostrar. Decir yo te bautizo en el nombre del Señor no significa lo que ellos dicen. Para empezar, la palabra nombre en griego, onoma, aparece 61 veces en el libro de los Hechos en el texto griego. Y se usa no solo en relación con el bautismo, se usa de muchas maneras en el libro de los Hechos, lo cual nos puede orientar viendo cómo se usa la palabra nombre en relación con otros temas, a qué se referían ellos cuando usaban el nombre de Jesús con respecto a cualquier cosa. ¿Están entendiendo la lógica? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy conocido. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué significa nombre en este versículo? Fíjense bien, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, si tú conoces un poco del Nuevo Testamento, dices, ¿qué significa eso? Otro nombre. Pues Jesús, no hay otro nombre, no hay otra persona, eso es lo que está diciendo ahí, pero no hay otra persona que haya hecho lo que hizo este y que sea lo que es este. No hay otra persona que Dios nos haya dado con estas credenciales en que podamos ser salvos. O sea, en este versículo de Hechos 4:12, nombre se refiere a la persona y a la obra de Cristo mismo. ¿Me entienden? No se refiere a una frase que hay que pronunciar. No se refiere a una frase que hay que pronunciar. Otros ejemplos de cómo se usa la palabra nombre quizás son los más claros. Hechos 4:7. Fíjense lo que dice Hechos 4:7. Dice, y habiéndolos puesto en medio de ellos, se refiere a las autoridades judías, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Fíjense lo que está diciendo él. ¿Con qué poder? Se refiere a la curación de un cojo de nacimiento. ¿Con qué poder o en qué nombre hicieron este milagro? ¿Qué significa ahí en este nombre? Obviamente, ¿con qué autoridad? ¿Me entienden? ¿Quién les dio permiso y quién les dio el poder para curar a este hombre? Es que no se puede entender de otro modo. ¿O de qué modo lo entiendes tú?
¿En qué nombre hicieron esto? ¿Qué significa eso? ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio la orden? ¿Quién les dio el derecho? ¿Quién les dio la autoridad? No están refiriéndose ellos nada más a... ¿Qué dijeron cuando curaron a esto? ¿Dijeron en el nombre de Jesús? Ah, entonces... ¿No dijeron el nombre de Jesús? Ah, no. No se refiere... Hermanos, la Biblia no es un libro de hechicería donde te aprendes 2 que 3 conjuros cristianos y las cosas suceden por arte de magia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Obviamente se tiene que referir a la autoridad. ¿De dónde sacaron esta autoridad? ¿De dónde sacan este poder? De Jesús. Eso es lo que está diciendo. Otro ejemplo de lo mismo está en el capítulo anterior, en Hechos capítulo 3, versículo 6. Pedro le dijo al mismo cojo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, ándate, anda, levántate y anda. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo no tengo poder, pero en el poder de Cristo, levántate. Entonces, ¿a qué se refiere el nombre? A la autoridad delegada, al poder delegado por Jesús. Ok. Entonces, incluso en Hechos 9:15, cuando se nos relata la conversión de Saulo, oigan lo que dice. Hechos 9:15 dice, porque yo le mostraré, este es el Señor Jesús hablando, cuánto debe padecer. Ah, no, ese es el 16, el 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué es llevar mi nombre aquí? Mi autoridad. Llevar el evangelio, hermanos. Lo que está diciendo el Señor Jesús a Ananías, porque le está diciendo Jesús, ve a Ananías y bautiza a Pablo. Dice, no, a ese. No, hombre, que sí se quede ciego. No, ve, porque este es un instrumento escogido, porque a través de él yo voy a llevar mi nombre ante reyes y ante las naciones. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Llevar su nombre? Pues entonces con comprarse una etiqueta, poner ahí Jesús, ya había cumplido. No se refería a eso. Nomás ve la vida del apóstol Pablo y entiendes a lo que se refería. ¿A qué se refería? Al evangelio. Es decir, este hombre va a llevar el evangelio. Eso es su nombre, su mensaje. ¿Ven? Entonces la palabra nombre no siempre se usa de la misma manera en todos los pasajes. A la luz de todos estos ejemplos debemos entender que ser bautizados en el nombre de Jesús es ser bautizados con plena conciencia de quién es Él, de lo que Él vino a hacer para salvarnos. No es un conjuro mágico, es un concepto que alude al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras para ser el Señor de todos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que representa el nombre de Jesús. Hermanos, la gente que era bautizada en el nombre de Jesús era la gente que entendía eso. Era la gente que entendía y aceptaba que Jesús murió por nuestros pecados, que se levantó entre los muertos como Rey y Señor para que lo sigamos. Eso era bautizarlos en el nombre de Jesús. Era bautizar a la gente que antes había rechazado a Jesús. Por eso se dice que eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el problema de la gente que se menciona en el libro de los Hechos? El problema no era que no creyeran en Dios, creían en Dios. El problema no era que no creían en el Espíritu Santo, creían en el Espíritu Santo. ¿En quién no creían? No creían que Jesús de Nazaret era el Mesías. Por eso, al final de cuentas, creer en el nombre de Jesús, ¿qué era? Era completar lo que les faltaba. ¿Qué les faltaba? Creer en Jesús. Fíjense cómo entonces es exactamente lo contrario de lo que dicen los unicitarios. Los unicitarios dicen, ellos bautizaban en el nombre de Jesús porque no creían en la Trinidad. No es cierto. Ellos creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo, en quien no creían en el Hijo. Así que creer y ser bautizado en el nombre de Jesús era completar lo que les faltaba, era convertirse en trinitarios. ¿Entienden lo que digo? Si no, entonces, ¿cómo implicas todo el contexto del libro de los Hechos? ¿A quién rechazaban? A Jesús. ¿A quién mandaron a la cruz los judíos? A Jesús, porque no querían aceptar que era ¿quién? El Hijo de Dios. Así que ser bautizado en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Es aceptar eso finalmente. Él es el Hijo de Dios. Ahora se completa nuestro entendimiento de la persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Un Dios? 3 personas. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Es el Señor. Muy bien.
Fíjense bien, un último factor. La gente mencionada, entonces, le faltaba creer en que Jesús era el Mesías. Lo más importante, hermanos, no era recitar la frase, te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Saben cómo queda demostrado un argumento más? Porque el Nuevo Testamento registra cuando menos otras 4 personas que también se llamaron Jesús. Así que si nada más era bautizarlos en el nombre de Jesús, y tenemos otros que se llamaron Jesús, ¿como cuáles? Por ejemplo, por desgracia en español no se lee, pero el texto griego es explícito, yo lo revisé. En Mateo 27:16, cuando se nos presenta, Pilato dice, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a este Jesús, el rey de los judíos? El texto dice, a Jesús Barrabás. Ese también se llamaba Jesús. Luego se nos menciona en Colosenses 4:11 un colaborador de Pablo que se llamaba Jesús el Justo. Y obviamente no se refiere al Señor. ¿Qué decir? Un antepasado de Cristo en Lucas 3:29, cuando se da la genealogía, allá dentro de la genealogía, otro se llamó Jesús también. Y en Hechos 7:45 y en Hebreos 4:8, tus Biblias en español leen Josué, el siervo de Moisés, pero el texto griego dice Jesús, porque Jesús es la traducción al griego de Josué, que es una palabra hebrea. Así que tenemos otras 4 personas que se llamaron Jesús en el Nuevo Testamento. Si es cierto que lo que los unitarios dicen fuera verdad, cuando los apóstoles hubieran dicho, se ha bautizado en el nombre de Jesús, alguien podría haber dicho, ¿cuál de todos? ¿Verdad? El problema no era que creyeran que fueran bautizados repitiendo una frase solo Jesús, sino que, ¿cuál Jesús? Es que no todos los Jesús son iguales. ¿Cuál es el que importa? El que murió por tus pecados, el que resucitó, el que es el Señor de todos. Otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué significaba cuando ellos decían ser bautizados en el nombre de Jesús? Era comprender quién era Jesús de Nazaret y lo que hizo. ¿Entienden? Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías, murió por nosotros, resucitó para ser el Señor de todos. ¿Crees eso? Sí lo creo. Ok, entonces eso es bautizar en el nombre de Jesús. En última instancia, hermanos, bautizar en el nombre de Jesús, ¿qué es? Que aceptamos que Él es quien dijo ser y que aceptamos lo que Él enseñó. ¿Y qué es lo que Él enseñó? Una de sus últimas órdenes. Id y hacer discípulos, bautizando ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense bien, ya para la recta final. Supongamos que los universitarios tuvieran la razón y nosotros estuviéramos equivocados. Supongamos que alguien pudiera ser bautizado en el nombre de Jesús porque tenemos en el libro de los Hechos estos y que sí fueran ejemplos. Digamos que ellos tuvieran la razón y que algunas de estas sí fueron frases que se recitaron en su bautismo. Así que si alguien hubiese sido bautizado en el nombre de Jesús, pues hay precedente bíblico. Si así fuera cierto, lo primero que diríamos es que, bueno, entonces si alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también sería un bautismo válido, porque hay otro precedente que está en Mateo 28:19, ¿me entienden? No deberíamos descontinuar los que hayan sido bautizados bajo ese esquema. Pero, siguiéndoles la corriente, que no tienen la razón, pero siguiéndoles la corriente, si es cierto que ellos tuvieran la razón y nosotros estuviéramos equivocados, entonces también deberíamos de decir que, ok, si alguien fue bautizado solo en el nombre de Jesús, su bautismo podría ser válido siempre y cuando nos asegurásemos primero que la persona primero comprendió y creyó en el Evangelio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que la persona comprendió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo creyó antes de ser bautizada. Segundo, tendríamos que asegurarnos que la persona no niega la doctrina de la Trinidad, porque la Biblia sí es muy explícita. Si bien la Biblia no dice que tú tienes que decir que estás de acuerdo con las grandes doctrinas bíblicas a la hora de ser bautizado, o sea, no hay versículos que diga, ¿te quieres bautizar? Sí, a ver, repite el credo. No dice, ¿crees en la Trinidad? Sí, a ver, dilo, creo en la Trinidad, creo en la Trinidad. Creo en la deidad de Cristo. No, la Biblia no dice eso. Pero lo que la Biblia sí dice es que si alguien niega esas verdades, no es cristiano. ¿Me entienden? Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban ni le den la bienvenida. Al que persista con esas enseñanzas, dice en Romanos 16, por ahí el versículo 17, Pablo dice, deséchenlo. Es decir,
La Biblia no exige que los que se bautizan afirmen verbalmente su alineamiento con las grandes doctrinas bíblicas, pero lo que sí dice es que si alguien pública y explícitamente niega una doctrina, cuidado con ese. Sepárenlo, porque ese no es verdadero creyente, es un falso hermano, un falso maestro. Entonces, volviendo al punto, si es cierto que alguien hubiera sido bautizado en el nombre de Jesús, porque hay precedente en el libro de los Hechos, esa persona no debería condenar a los que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa persona, además, debía haber creído y comprendido el Evangelio, no debería negar explícitamente la doctrina de la Trinidad y no debería atribuirle al bautismo poderes regeneracionales, o sea, poderes salvadores. Pero no es el caso, porque los unicitarios quiebran todas esas realidades bíblicas. No comprenden el Evangelio porque le atribuyen obras, no solo al bautismo, sino a las obras del humano para conservar la salvación. Niegan la Trinidad, ¿verdad? Y tenemos Mateo 28. Bueno, si lo que yo dije hoy es cierto, debería haber testimonio histórico de lo que digo. ¿Y qué creen lo hay? Por ejemplo, hay un escrito que se llama la Didache. Se escribió antes del siglo II, no es inspirado por Dios, pero ese libro es un libro de discipulado que usaban los primeros cristianos. En el capítulo 7, versículo 1, la Didache dice así: en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, oigan, aquí tenemos un documento del siglo II. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, en agua corriente. Está claro que la iglesia temprana usaba la fórmula bautismal. En las catacumbas, hermanos, las catacumbas son unos túneles que hay debajo de la ciudad de Roma que ellos usaban, como eran supersticiosos, sepultaban a los muertos debajo de la tierra, en los túneles, y mandaban a los esclavos que los sepultaran porque ellos les tenían miedo. Así que nadie se metía a las catacumbas, más que los esclavos para enterrar los cuerpos. Cuando se vino la persecución, los cristianos se refugian en las catacumbas para adorar a Cristo. Y allí dejaron inscripciones en las paredes. ¿Qué creen que dicen? ¿Que eran bautizados? ¿Cómo creen? ¿En el nombre solo de Jesús? Pues no, fíjate que no, les falló a los unicitarios. Ahora van a tener que ir a borrar las paredes de las catacumbas. ¿Que dicen que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Hermanos, no solo ellos, todos los cristianos, hasta los que han negado la Trinidad a lo largo de la historia, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue hasta 1914 que salieron estos con su puntada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que todos los cristianos antes de 1914 que fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se perdieron porque eso es requisito para la salvación según ellos. O sea que el cielo empezó a repoblarse en 1914. Y otros 19 siglos, desde los Hechos de los Apóstoles hasta 1914, todos se perdieron. ¿Me entienden? Bueno, conclusión. Yo quiero creer, y estoy seguro que algunos que creen y son parte de esta iglesia, si sobrevivieron este mensaje hasta este punto, porque algunos no lo soportan, digo, ya lo sé, porque ya me han puesto unos comentarios que ando de blasfemo y que me arrepienta, ¿no? Ok, pero yo sé que muchos unicitarios siguen mi canal. Si alguien de ustedes ha llegado a ver les ruego primero una disculpa si han sentido que he sido demasiado burlón, perdón. Pero eso no quita la verdad. Yo creo, hermanos, y quiero creer, que hay multitudes de unicitarios que son auténticos hijos de Dios, a pesar de la postura doctrinal del movimiento al que pertenecen. Yo creo que ha de haber auténticos hijos de Dios ahí, pero tengo también que ser sincero. Los verdaderos hijos de Dios creen en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No creen en un falso evangelio de obras. Pablo dijo que si alguien anuncia un evangelio diferente, ese es maldito. Y predicar un evangelio que no sea el evangelio de la gracia es un falso evangelio. Así que si alguien es salvo dentro de ese movimiento, no es porque Dios esté de acuerdo y porque crea en esas mentiras. Es porque a pesar de lo que enseñan en ese movimiento,
no ha creído en esas mentiras. No niega la Trinidad y son bautizados bíblicamente. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no niegan la Trinidad. Cree que es por gracia y nada más que por gracia, por la perfecta obra de Cristo que somos salvos y son bautizados bíblicamente. Yo creo que cualquiera que haya sido bautizado en el nombre de Jesús solo, no fue bautizado bíblicamente. La mayoría de ellos, ¿por qué lo digo? Porque la mayoría de los unicitarios no comprenden el Evangelio. Lo sé por experiencia. Yo he hablado con ellos. No comprenden el Evangelio. No el Evangelio de la gracia de la Biblia. No entienden el Evangelio de la gracia. No siguieron la fórmula bautismal trinitaria ordenada por el Señor Jesucristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además, me atrevo a asegurar, porque el movimiento unicitario dice que su bautismo lo debe administrar solamente un ministro ordenado en la iglesia unicitaria. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la infinita mayoría de los ministros que se llaman pastores de las iglesias unicitarias no son personas convertidas, porque creen que la salvación es por obras. Así que si una persona que no cree en el Evangelio bautiza en el nombre de Jesús a otra persona, y si esa otra sí cree, sí comprende y cree en el Evangelio, es bautizada por una no creyente, no sirve ese bautismo. No sirve. Porque el que lo bautiza no es un recién convertido. Si así fuera, entonces ¿qué? Validaríamos el bautismo de los mormones, el bautismo católico romano, el bautismo... Nomás porque la persona cree. No, el modelo fue, Jesús le dijo a quién, a sus discípulos que creían que fueran a ser discípulos y cuando se hicieran, ellos los bautizaran. Los incrédulos no bautizan creyentes. Eso no es el bautismo de Dios. Los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de que crean en el Evangelio ellos y también estos. Los dos tienen que haber creído en el Evangelio de la gracia y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso digo, no creo que alguien que fue bautizado bajo ese esquema es un bautismo bíblico. Si ese fuera el caso, este es mi consejo ante su conciencia. Salga de esa iglesia, busque una iglesia bíblica y sea bautizado por primera vez según el bautismo bíblico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que debería hacer uno que tiene una conciencia que quiera pegarse a las Sagradas Escrituras. De esta manera termino el tema. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante y cristalina que nada. Oro por cualquier persona que esté confundida. En este respecto, lo más peligroso es que haya personas que se creen salvas y cristianas y están perdidas. Ruego por su vida, para que tengan valentía y salgan del error y hagan lo que tengan que hacer y paguen cualquier precio. Y los que hemos creído en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos regocijemos y descansemos en ti, porque tenemos un precioso Dios de amor en tres personas. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.